L'economia espanyola retrocediu una dècima entre abril i Propers minuts juny. també els Pues este sitio es un pueblo que se abandonó en un momento determinado, que la vegetación se ha comido todas las casas y eso es un sitio muy bonito, pero deshabitado, o era. Antiguamente nuestros abuelos o padres vivían en el campo, ¿no? Y poco a poco, pues la necesidad de dinero pues nos hemos ido yendo a la ciudad, ¿no? Y hay cientos de pueblos abandonados que nosotros podemos volver a ellos, ¿no? Y rehabilitar como buenos espacios. Es un espacio que en el momento no sirve para nada porque está vacío y tú lo ocupas y le das vida y encima pues eso se vuelve útil. Ya estamos reconstruyendo las casas, pues bueno, trabajamos la huerta y bueno, y nosotros pues eso, pues ser libres también, ¿no? En él. Estos pinos los plantó el gobierno de Franco. Cuando invadieron el pueblo, pues echaron a las personas, ¿no?, de este pueblo, les expropiaron las tierras para plantar pinos. Lo que se hacía antiguamente era vivir, eran autosostenibles, ¿sabes? O sea, vivían fuera del sistema y para llegar aquí tenías que ir por un caminito de caballos, o venías a pie o a caballo. En el año 84 terminaron de destruir el pueblo, luego vinieron estos chicos, volvieron a ocuparlo y se está intentando que vuelva a resurgir. Primer de tot, no hi ha cap pal de la llum ni hi ha cap cosa de la civilització. O sigui, simplement hi ha la terra i la naturalesa, que al cap i a la fi és la nostra primera cultura, que és la primera cultura que tenim oblidada. Aleshores, és una cosa que jo penso que s'ha de recuperar. Es poden trobar plantes medicinals, es pot trobar arbres, es pot trobar vegetació, animals, es pot trobar el cel, no es pot trobar soroll, simplement el soroll dels arbres, del vent, es respira l'aire net. És per això, és més senzill. Es una vida en la cual tú escoges qué vas a hacer en cada momento. O sea, no hay obligaciones más que las que la naturaleza pues pone, ¿no? Como por ejemplo regar las plantas. O si queremos tener una huerta, pues tener un semillero donde hacer plantel. Si queremos estar calientes, pues tenemos que ir y conseguir leña y esas son las únicas obligaciones. Vivir aquí es abrirte a las personas, es conocer gente nueva, mestizaje de otras culturas, de otros países. La vuelta a lo natural, ¿no? A las raíces, a pisar los pies con la tierra, a sentir cada paso que das en tu cuerpo. Donc ce qui m'attire le plus d'être ici, c'est tout d'abord les relations humaines qui sont, pour moi en tout cas dans mon vécu, beaucoup plus présentes quand on est ici, c'est-à-dire que
déjà on mange ensemble, on travaille ensemble, mais en plus dans les attentions et l'amabilité, la bonne ambiance qui règne entre les personnes, pour moi c'est assez fort. Et de voir que les autres aussi sont vachement attentionnés à toi, ben, ça aide vachement au bien-être. Moi ça me fait beaucoup de bien. No és fàcil veure que no hi ets ni un paper, ja poc importa. Poso els peus a terra, vull caminar. Necessito despertar en un dia real. Encara em queda temps per descobrir. Bueno, mira, yo vine aquí la primera vez, vine un día, me gustó, iba viniendo, fui conociendo gente, luego me quedé parado, he estado mucho tiempo sin trabajo en la ciudad no puedes estar siempre metido porque o estás todo el día en casa metido en el sillón, o si no sales a la calle son gastos todo el día. Vine aquí, yo tuve una enfermedad sin del corazón, vine aquí, me encontraba bien y es la razón. Y yo quiero seguir aquí y quiero que esto siga para arriba y seguir aportando lo que yo pueda para que el pueblo siga hacia arriba. No sé, yo desde pequeña realmente siempre a mí me ha gustado crear, pintar, hacía poesías, dibujar, cosas así. Entonces yo creo que los animales, la naturaleza, entonces, y ahora mismo pues estoy aquí porque no quiero estar en la ciudad. Entonces tengo unos recursos ahora mismo que no quiero gastármelos en algo que creo que es innecesario. Y que encima, al gastármelos, yo me estoy haciendo daño a mí misma porque no estoy a gusto. Yo vivía en Andorra, ganando mi sueldo, tenía mi pisito, estaba con un chico, tenía mis gatitos y no sé, no acaba de ser feliz, no era lo que yo quería. Y eso lo vi pues muy despacito porque la gente, no sé, las amistades, ¿no? Todo también te enamora, ¿no? Y eso hace que te quedes en un sitio porque estás a gusto. No sé, era como una sensación de que estaba perdiendo el tiempo. Y un día pues eso, hablé con este chico, él lo entendió, que nos llevábamos muy bien. Y decidí pues dejar el trabajo, vender el coche, irme de allí. Y los amigos, bueno, los sigo viendo, ¿no? Son amigos, eso nunca lo voy a perder. Conocí el sitio, llegué un día hace más de 4 años y me enamoré, ¿no? Fue como un flechazo. Me atrae la calma con la que te puedes tomar las cosas, el espacio para expresarte tal como eres, tal como te nace, ¿no? El sentirte más libre, más contigo mismo. Las personas, 100%. La gente, ¿no? El poder interactuar con la gente como no lo puedes hacer en cualquier pueblo o ciudad. Y bueno, aquí uno es escuchado de alguna manera, ¿no? El primer que he vist molt segur és el que no volia. Això és el primer que vaig començar a aprendre, no? I el que no volia és viure amb la societat amb la que vivim. O sigui, sempre, molts cops m'he sentit molt diferent, amb moltes idees, i jo doncs, no ho compartia, les he imitat durant molt de temps, perquè és el que es té que fer, però a poc m'he anat fartant de totes les coses. Després vaig començar a viatjar per provar, no? Per veure mètodes diferents de vida, i això em va fer sentir-me com que jo no era de cap lloc, no? Em va fer sentir com quan tu viatges et sents com que tu no tens una llei, que no hi ha cap llei que et diu una cosa, sinó que tu ets lliure, tu estàs en països diferents i estàs fent coses diferents. Aleshores, d'aquesta manera comences a experimentar
el ser humà salvatge, com ets tu, no? Sense cap requadre que et tanqui. O sea, mediante un viaje que hice a Sudamérica hace 12 años, pues la cabeza se me puso del revés. O sea, realmente, o sea, es como que salí de una especie de burbuja y lo vi todo como de una distancia y sentía que un montón de cosas que yo pensaba que eran de una manera, pues no. Experimenté lo que era por primera vez la libertad. ¡Guau! Es que estás tú y el universo. Puedes hacer lo que quieras en cada instante, te puedes ir y hacer lo que quieras en cada instante. Y cuando eso se repite muchas veces, te crea una especie de éxtasis que dices, yo quiero experimentar más esto. Claro, ahí entré también en una rueda de que si trabajo 2 años en Barcelona, ahorro dinero, me voy otro año a viajar. Y pues cuando llegué en un momento dado a este lugar, vi que era lo que necesitaba, que ya había viajado mucho y que aquí podía poco a poco desengancharme de lo que era el dinero. Peut-être que pour moi, comme j'ai vécu déjà de manière un peu alternative depuis que je suis assez jeune, même depuis que je suis né, ben ça fait un petit temps que je voyage de collectif en collectif et j'ai entendu parler dans un autre collectif de ce collectif ici. Je me suis assez bien reconnu dans la description qu'on m'a fait de ce collectif-ci. Donc je suis venu ici et c'est aussi un peu une question d'essayer et puis après de voir si on se sent bien ou si on se sent pas bien. Pero no dejan las autoridades que esto suba para arriba. Ponen siempre pegas, impedimentos, siempre están denunciándonos, queriéndonos echar. No les interesa que esto siga para arriba, no sé los motivos. Nos traen multas, nos dicen que somos ocupados o que estamos haciendo mal para esa sociedad, que somos los bichos raros de la sociedad, ¿no? Pero cuando tú a alguien le dices que caminas hacia un modo de vida autosuficiente, en el que no quieres depender de nada externo, siempre todo el mundo te busca una pega. Y si un día te quieres comprar ropa, y si un día te quieres comprar una Coca-Cola, y si un día quieres no sé qué, o sea, todo el mundo en algún momento te hace una pregunta como trampa para pillarte. Entonces, sí, trabas ponen. Mismo mis amigos o mi familia me ponen trabas, pues como no me lo va a poner un gobierno, que realmente no estás participando en que eso siga adelante. Entonces, en el momento en el que no los necesitas, pues ellos también te vuelven a tirar, ¿no? Dicen, pues no estés ahí y vuélvete. El problema es que no pagamos nuestros impuestos como otras personas, o no estamos pagando un IBI o un alquiler o una factura de luz o una factura de agua, ¿no? Entonces, no les interesa. Tú imagínate que todos hiciésemos ahora, tuviésemos un tipo de vida así en la naturaleza. Pues, ¿quién va a chupar del bote ahí fuera? Claro, te pueden poner multas por cortar un pino. Realmente te pueden poner multas, pues como en la ciudad. Si te quieren poner una multa, al final te van a encontrar y te la van a poner, porque tienen tantas leyes. Mira la marquesa. ¡Aupa, Alicia! ¡Qué bien que ha venido! ¿De esa casa? Esa es la mía. Quiere un poco de hierba mate. Yo creo que no. Mira, es algo como el té, pero esto lo beben en América del Sur.
Y a Alexis le gusta mucho, siempre lo prepara. Lo prueba una mezquina por aquí. Lo voy a probar. Mamá. Por probar, claro. Pues encantada de que el pueblo no esté abandonado. La verdad que sí. Claro. Lo prefiero. Porque aún se puede entrar. Y si no hubiera nadie, estaría fatal. Enfin, il y a plein de travaux qui sont à faire et que j'ai vu en arrivant sur le lieu que les gens faisaient. Donc je me suis dit, je vais m'investir dans les mêmes choses. Mais c'est vraiment... Ici, il y a même pas quelque chose qui dit la communauté désirerait qu'on fasse cela. Pues ahora mismo se está limpiando el suelo de la iglesia, que ya ves, para hacer una terraza, por ejemplo, para sacar el suelo antiguo, pero también se trabaja pues para construir casas, para los que queremos vivir aquí o para los que vivimos, o para los que vengan a vivir. Realmente pues trabajas un poco pues en lo que tú quieres y lo que sientes y pones tu energía en lo que te apetece. Cosa que tú vas a una tienda y necesito un sifón para la ducha y lo compras, ¿no? Y aquí no, aquí lo haces tú, ¿no? De un cacho de tubo, con teja, como sea, ¿no? Siempre te buscas la vuelta, ¿no? Con las cosas que tenemos, ¿no? En ese momento y es diferente, es más bonito, ¿no? El crearlo con tus manos luego es más satisfactorio también, ¿no? Y hasta no hace tantos años vivían sin váter y vivían sin luz y vivían sin ducha. Y te puedes adaptar exactamente igual. Te adaptas igual. Una máquina, un taladro para hacer un agujero, pues aquí igual lo tienes que hacer a mano, ¿no? Con taladros manuales, como antiguamente se hacía, ¿no? C'est qu'il y a pas mal de choses qui sont plus de travail. La première fois qu'il faut le faire, c'est sûr que l'instinct paresseux fait qu'on n'a pas spécialement envie de le faire. Mais par contre, une fois qu'on prend cette habitude, c'est un peu comme une manière de se détendre, ou je sais pas, mais finalement ça fait quand même du bien de retrouver, de revenir à faire des choses, à cultiver sa nourriture et à prendre le temps de quitter les mauvaises herbes et de laver ses vêtements à la main, de toutes ces choses qui prennent beaucoup plus de temps, mais qui finalement, quand on les fait, c'est pas si mal pour le corps, c'est pas si mal pour l'esprit, et on se sent pas si mal. Inviertes tu tiempo en trabajar, pero sin el intermediario que después te va a dar todo lo que quieres. Directamente trabajas y obtienes lo que tú quieres. Sempre he estat treballant, contra més treballo més m'han exigit, contra més m'han exigit més he donat i contra més he donat menys m'han donat. O sigui, ha sigut sempre una lluita com xupòptera, no? Aleshores, d'això també em vaig cansar. Em vaig cansar de donar tota la meva energia per al final no rebre res. Tienes libertad para hacer lo que quieras en cada momento, que es algo que en la ciudad no tienes, allí falta, porque tienes pues bueno, otras cosas que hacer, que parece que es obligado que lo tengamos que hacer para poder vivir y realmente no. Allí siempre tienes o trabajas o realmente no tienes los medios para poder vivir. Si no tienes dinero no tienes nada, o sea, no puedes comer, no puedes hacer nada en tu vida, no te lo puedes pasar bien, no te puedes comprar un coche, no puedes ir al cine, no puedes hacer nada, o sea, si no tienes dinero es la principal droga, ¿no?, de esta sociedad. Pues yo mismo, ¿no?, he pasado por muchos miedos a través del, guau, me quedo sin dinero y ¿ahora qué hago? Pues simplemente me voy a la vendimia en Francia o a recoger fruta a Canadá
además es muy bonito porque viajas a la vez, es una aventura, ¿no? Ir con más amigos y amigas a viajar, yo qué sé, pues eso, por ejemplo, la vendimia, ¿no? Que ocurre aquí, pues ir a la vendimia todos juntos, pues también es una mini aventura, ¿no? Y a lo mejor en 10 días ganas 900 euros, que es lo que necesitas para todo un año. O sea, eso es gastando muy poquito. Si quieres gastar un poquito más, pues bueno, pues un mes, 2 meses, 3 meses, lo que, ¿sabes? Pero no necesariamente tenemos que estar 11 meses al año y un mes de vacaciones. Se puede hacer de otra manera. Y darte cuenta de eso, pues es un alivio. Les coses les fem junts, cada cop s'intenta més fugir de l'individualisme, perquè una altra cosa que he après és aquesta, que quan tu fas una cosa amb algú compartidament, es fa una sinergia. Una sinergia vol dir 1 més 1 igual a 3. Aleshores es pot fer les coses amb molt més entusiasme. Porque cuando a ti no se te ocurre algo, lo preguntas o lo dices y seguramente a otra persona se le va a ocurrir también. En canvi, si en construir una supervivència ho fas en conjunt, amb altra gent, a part que és molt maco, perquè tu també ets algú, no ets simplement una cosa que no saps ni el que és, que després et sents malament i no saps ni per què és, però bueno. A més que et sents algú que pot col·laborar, despertes també moltes coses que tu penses que tens dormides, perquè com a nosaltres ens donen sempre les coses ja fetes, no sabem que realment les podem fer nosaltres. Aleshores, quan tu has de fer les coses, et sorprens que tu també pots fer-les. És que, a més, nosaltres, per exemple, perquè hi ha una persona que s'ha inventat els mòbils i hi ha una persona que s'ha inventat una altra tecnologia, ens pensem que som superintel·ligents, però si ningú sap com s'inventa un mòbil i ningú sap com s'inventa una tecnologia. O sigui, que intel·ligent ets tu. Si tu simplement l'has agafat, algú t'ho construeix per tu, i tu agafes el que t'han donat. Aleshores no ets conscient dels problemes que poden haver-hi, no ets conscient de si t'enganyen o no. No te preocupes, sé feliz. No te preocupes y sé feliz. En la ciudad, los alimentos los consigues en un intercambio energético que pasa a través del dinero. Aquí el intercambio energético es a través de hacer tu propia huerta. Tenir un hort és difícil per gent que no està preparada des de nens, no? Això ens ho tindrien que ensenyar tot des de petits. Com nosaltres estem sortint de la vida de no sabem fer res a la vida d'ho tenim de saber fer tot, passa això, que som novatos i no sabem algunes coses, moltes altres ja sí, perquè hi ha gent que ja porta més temps aquí. Todavía no producimos todo lo que necesitaríamos, ¿no? Entonces de vez en cuando pues tenemos que bajar a la ciudad y conseguir algunas cosas, o otras a veces surgen de intercambios con otros pueblos. Hay unos abuelitos de la zona que tienen un montón de almendros, como 700 así. Y ellos ya son mayores y ya no tienen la energía para trabajarlo, y de hace unos años pues nos los cedieron. Nosotros los cuidamos, los podamos y vamos a recoger almendras, diferentes pueblos, y luego tenemos para todo el año, ¿no? Y así con diferentes cosas, a veces bajamos a ayudar a los de otro pueblo, a cultivar las patatas o a recogerlas, y ellos pues a cambio nos dan. Y pues otras también pues hacemos colecta, ¿no? Y ponemos cosas para el bote, para comprar cosas que alguna gente quiera, o aunque pues la tendencia es a comprar cada vez menos. Ponemos la energía en abrir más huertas. Pues como se hacía
hace unos años. Pues hace unos años no existía esa cosa de los supermercados, la gente comía. Así que es algo muy obvio y personalmente no tenía experiencia en huertos. Entonces yo pensaba que un huerto, también lo que me habían contado, que era algo pues súper dificultoso, que muy esclavo. Claro que es muy esclavo, sobre todo si el intercambio es por dinero. O sea, hacer huertas para cambiar eso por dinero es más complicado, es mucho desgaste de energía, pero me he dado cuenta que haciendo un huertecito pues bastante pequeño puede comer toda una familia. Luego pues cogemos setas también en el campo y otra cosa que estamos haciendo ahora en estos momentos es el tema del reciclaje, el recuperar alimentación de esos contenedores, de esos grandes supermercados, que se tire un tercio de comida de la que entra en cada supermercado. Es una información que no nos llega, ¿no? Eso es comida que acaba de caducar, que no significa que esté mala, sino que le dan un margen de caducidad 15 o 20 días antes de que caduque. Pues es un recurso que está ahí, entonces pues creo que también abastecerse de esa manera también es correcta, ¿no? Aunque por supuesto mi ideal sería poder producir todo el alimento que yo ingiero. Tenemos un invernadero ahí muy guapo, ¿no? El 3.0. Y eso pues nos da un poco de margen, ¿no? Para estirar un poco más de tiempo, porque aquí en la montaña pues hace un poco más de frío y hay que esperar para ponerlo fuera, ciertas plantas. Y es muy guapo, ¿no? Todo el proceso, vivir desde cómo ha germinado las semillas a cuando vas a cogerlas a la huerta y que han crecido ya y te han dado frutos y te comes prácticamente directamente, ¿no? Vas a cocinar, te vas a la huerta y traes las cosas frescas, bien ricas, ¿no? Que llevan todo tu cariño y eso vuelve a ti, ¿no? Le déjeuner, c'est chacun quand il se lève mange ce qu'il veut. Après le repas du midi, le principe c'est qu'il y a une personne qui cuisine pour tout le monde, qu'on mange tous ensemble à la même heure, on sonne la cloche quand le repas est prêt et on essaye de... Enfin, théoriquement on mange tous ensemble, si c'est possible. Donc après qui cuisine, ben, on ne dit pas à l'avance qui va cuisiner, mais le matin même, y a quelqu'un qui se met à cuisiner, y s'il n'y a personne, quelqu'un d'autre va s'y mettre. Yo siempre que puedo pues cocino, hoy me he marcado una paella ahí en la estufita, ¿no? De leña, porque eso está aquí. Muy rica. Eso está aquí y no tienes que comprarlo a nadie que te lo trae de lejos y que implica toda la contaminación, ¿no? Por el transporte, y la filosofía es tratar de tener de vivir pues con lo que tienes en el entorno, ¿no? Pero bueno, hicimos el hornito este y caben unos pocos panes y ahí pues cuando lo encendemos, a veces solo el pan o si podemos pues hacemos combo y ya que encendemos pues nos marcamos también unas galletas, unas pizzas y siempre sale riquísimo, ¿no? Además el sabor de la leña, muy bien. Et alors le principe, et ça c'est beau à voir je trouve, c'est qu'on va essayer que chacun puisse avoir une part plus ou moins égale s'il le veut. Et donc ça c'est une belle intention, même s'il y a quelqu'un qui est en train de travailler, qui ne peut pas venir à manger sur le moment même, qu'on va lui laisser une partie du repas. Mais ça fait partie des petites attentions de tous les jours qui se réalisent tous les jours, mais moi qui me réjouissent chaque jour quand même. Unos
hippies volvían de Xavi, de estar en el contenedor. Volvían en una furgo chachi de una importante misión. Y un jabalí despistado la carretera se cruzó. Israel que iba flechado con su vida terminó. Había un jabalí desafortunado y se cruzó en su camino. Había un jabalí desafortunado y qué cruel su destino. Hippies asesinos, hippies asesinos, asesinos, asesinos. Se comieron al porcino, lo metieron en la cazuela y otro poco para las aves que vuelan. Se comieron al jabalí muy contento, que sí, que sí. Pues en este pueblo conseguimos techo de diferentes maneras. Una es reconstruyendo antiguas ruinas con piedra, como antiguamente se hacía. Se intenta no utilizar nada del exterior, o sea, todo lo que sea de aquí. Entonces, lo que hay es lo que había antiguamente también, que son piedras y barro y caca de caballos y de vacas. Y luego, pues las vigas, pues con los pinos. Tenemos aquí un huerto de pinos. Y con pinos y con piedras se puede hacer uno la casa que quiera. Para por las noches pues tenemos algo de electricidad con unas baterías. Desde el principio cayeron unas placas, al principio cuando entramos teníamos una placa de estas de maletín y con eso la poníamos encima del pozo, allá cargábamos las baterías chiquitas y con unas bombillas de LED y eso teníamos, ¿no? Luego otra gente ha traído otras. O ha habido momentos en que el pueblo pues, ha decidido que hacía falta más y se han hecho colectas o se han mirado de sitios de acá de allá. Y con eso pues tenemos para estar por las noches, poder tener luz para leer, para jugar. Si en un momento dado una inversión económica, que tampoco es mucha, yo qué sé, por decirte algo, invirtiendo 1.000 euros entre 5 personas, pues es muy poco dinero y ya tienes un equipo de electricidad más o menos. Si quieres algo más, si quieres ya por ejemplo tener una lavadora, que también se puede, nosotros hace poco estuvimos eso en otro pueblo hermano Cupa y lavaban la ropa hasta con lavadora. Hay montado también un molinillo que trajeron de Irlanda, todavía está montado así un poco pirata, ¿no? Que faltaría alguna pieza para que fuera más óptimo su input energético, ¿no? Pero hay electricidad de sobra para cargar los teléfonos, para cargar ordenadores, para, no sé, para hacer cosas así con los aparatos electrónicos, que también está bien. La alternativa de vivir en tienda es muy positiva para proyectos que estén empezando.
porque uno de los principales problemas que hubieron aquí en el pueblo fue, como digo, el espacio. No había espacio, y si no hay espacio, no puedes tener paz. Y si no tienes paz, no hay una buena comunicación. Pues eso, de unas dimensiones de 5 metros de diámetro por 3 de alto, ahí pues 1 o 2 personas pueden vivir bien. Y más si se le hace la instalación de poner una salamandra, una estufa de leña, ahí se puede vivir muy bien. Creo que es una inversión de, pues eso son unos 300 euros, en los que ya con 300 euros tienes ya tu base. Y luego, pues por supuesto, entre todos, venga, vamos a hacer nuestras casas pues de paja, de adobe, de piedras, de lo que sea. No sé, ahora por ejemplo me estoy acordando, en Ecuador, pues yo estaba por ahí viajando, iba a visitar un volcán y tal, y me encuentro en un pueblecito muy pequeño, que hay como una gran celebración. Me acerco y pregunto, ¿no?, de qué estaban celebrando, y bueno, era una boda. La cuestión es que me contaron que ellos se iban a quedar allí una semana, toda la familia del novio y de la novia, para hacerles una casa. En una semana tenían una casa. O sea, dices, madre mía, y yo vengo de un mundo donde para tener una casa, madre mía, tengo que estar años y años hipotecado, endeudado con un banco, y encima, pobre de mí, que no lo pague. Porque encima luego vienen aquí los amigos de las leyes que nos educan y que dicen lo que está bien y lo que no, nos pueden llegar a, pues eso, a quitar lo que hemos pagado durante un montón de años. Y dices, madre mía, colega, hacer una casa realmente es fácil, pero en el colegio no nos enseñan eso, ¿no? No nos enseñan a hacer una casa. Nos alejaron mucho del contacto con la naturaleza, con la madre tierra. Y a través de esa enseñanza, pues podemos valorar y podemos cambiar muchas estructuras mentales que tenemos en nuestra cabeza. Para mí la salud, la armonía que encuentras aquí, la tranquilidad, el aire puro que hay, los productos que consumes, que tú crías y tú produces, son mucho más sanos, no hay la polución que tienes en la ciudad, no tienes el estrés que tienen en la ciudad. Primer que la naturalesa et cura de tot, per totes les malalties que poden néixer del cos, que són malalties nascudes de la naturalesa també hi ha un remei de la naturalesa que t'ho cura. I a més és un lloc que està tot ple d'animalets, que m'agrada molt, els animalets estan lliures, nosaltres estem lliures, tothom està lliure, les gallines estan lliures, les oques estan lliures. Quan m'aixeco pel matí les trobo, caminant amb mi. La naturaleza, aunque no hable contigo un perro, te enseña cosas al observarlo. Aunque una vaca no hable contigo, te enseña cosas. Y claro, al estar en la ciudad todo eso lo perdemos, ¿no? No observamos lo que tenemos alrededor. Solo observamos que hay una tienda que está abierta, que me vende un teléfono móvil y que yo quiero el último modelo. Pachamama nos cuida, somos hijos de la tierra, ¿no? Igual que nos cuidaba nuestra madre cuando nacemos, sigue siendo así toda la vida. Y si estás en esa confianza, en realidad nunca te falta, ¿no?, de aquello que necesitas. Tener una familia en un sitio como este creo que es de las cosas más bonitas. Es más, creo, bueno, mi ilusión es tener una familia en un sitio como este. De tener hijos sí que se puede. Estoy convencida y de hecho
bueno, lo quiero vivir. Hace unos años es que también tenía una duda de si se podía. Es más, todo el mundo, una de las primeras cosas que te dicen es, bueno, tú vives así, pero cuando tengas un hijo, se te van a acabar las tonterías. Pues aquí había un niño, que lo quiero mucho, el Ganimet, que el niño llegó aquí con 3 años y se fue casi con 6. El niño, pues en ese tiempo no iba a la escuela, estaba aquí con nosotros, y con las personas que su madre y su padre tenían más confianza, pues también lo educábamos. O sea, hacíamos como de niñeros profesores. Il y a des choses qui sont plus faciles, par exemple, on n'a pas tout le temps le parent n'a pas tout le temps la charge de l'enfant, vu qu'il y a plein de gens autour qui sont capables, qui sont disposés, qui aiment prendre en charge l'enfant, prendre en charge ou occuper ou être avec l'enfant. Captan las cosas, la intuición, se desarrolla más deprisa, más, pues eso, conectados, ¿no? Los niños aquí son increíblemente, no intelectuales, no inteligentes. Que son como super niños de inteligencia y de físico. Pues el niño, por ejemplo, hablaba 4 idiomas y nadie le había dado clases de inglés, de español, de holandés y alemán. Il y a beaucoup plus d'avis et de personnes qui influent sur l'enfant, influent au sens positif du terme, c'est-à-dire que l'enfant, je pense qu'il sort avec une culture de communication et de manière d'être beaucoup plus variée. ¡A comer! Mira, ajos. Yo antiguamente pensaba que tener un hijo y tener una familia era igual a la no libertad. Pero no, realmente tener un hijo o tener una familia en un lugar como este es al revés. Es mucho más libre que tener un hijo en la ciudad, porque un hijo en la ciudad es una carga enorme, económica. Porque además es eso, o sea, la gente no está con su hijo, no tiene tiempo de estar con su hijo. No tenemos tiempo para estar ni con nuestros padres, con las personas mayores, y no tenemos tiempo para estar con nuestros hijos. Entonces creo que algo funciona mal. En un lugar como este, pues principalmente yo creo que la faena o el trabajo de un ser humano es eso, criar al hijo pero directamente, no a través de un trabajo, ganar un dinero e invertir ese dinero en el hijo, sino tu tiempo, invertirlo en la educación de esa semilla que es tuya y que necesita tu amor. Enfin, il y a 3000 choses qu'on peut faire pour se divertir, que ce soit jouer avec le chien, que ce soit descendre la montagne en bicyclette. Je sais pas, moi, il y a plein de choses qu'on peut faire pour se divertir. Faire de l'art, que ce soit dessiner, peindre. Pueden ser tantas cosas, aquí se juega mucho, se ríe mucho. Ben moi, me jeter dans l'eau froide, ça me divertit énormément. Pues aquí el tiempo es como viajar, que la gente que viaja, la noción del tiempo se pierde. Entonces el tiempo aquí se vive, un día te pueden parecer 3, a veces te vas a dormir y dices, ¿esto ha pasado esta mañana o pasó ayer o cuándo? Porque no eres consciente tampoco de que sea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Pues en la ciudad se vive con prisa. En la ciudad se vive con mucha prisa y las prisas matan. Creo que la gran parte de las enfermedades que existen, mayormente en la ciudad, porque luego te das cuenta también que en la montaña eso de las enfermedades casi no hay,
o sea, es raro, es que muy fuerte, pero es así, es una de las cosas que también te sorprenden, son las prisas de la ciudad. Y vivir encasillado en un tiempo, en un calendario, en el futuro. Vivimos siempre en la ciudad pensando mucho en el futuro. Ahora estar fuera de eso y decir, guau, es que es verdad, yo cuando estaba allí me pasaba la vida, es que incluso en las vacaciones, vas a tener vacaciones y ya tienes programada cómo van a ser las vacaciones. Entonces siempre se vive con prisas, porque siempre estamos pensando en que se nos va a acabar el tiempo, porque o se nos va a acabar el mes, o se nos va a acabar la semana, o se nos va a acabar las vacaciones, o se nos va a acabar el trabajo, o se nos va a acabar algo. Entonces siempre vivimos pues con ese estrés. O sea, en la ciudad se vive con estrés, y en un lugar como este, pues todo lo contrario, se vive con mucha tranquilidad, aunque también nos tenemos que reeducar en esa tranquilidad y en ese relax, porque venimos todos de aquí, este es un lugar de experimentación, y aquí todos somos niñatos de ciudad, podemos decir, que no tenemos ni idea de cómo se hacen las cosas, y aquí venimos pues unos más y otros menos, pero venimos con cosas de la ciudad y con prisas también. Pero aquí realmente el tiempo es tranquilidad, es relax. Porque no tienes ese estrés, no tienes esa ímpetu de venga, tengo que correr, tengo que hacerlo ya, ¿no? Lo puedes hacer a tu tiempo. Cada persona necesita un tiempo para hacer las cosas. Si te has pensado, por ejemplo, que en un día vas a acabar una cosa y necesitas 5, pues los tienes. Y si piensas que a medio trabajo queda mejor de otra manera, pues tienes todo el tiempo del mundo de rehacerlo todo y empezar otra vez de nuevo. No pasa nada. Pues si mientras tengamos agua y comida y un techo que nos cobije, tenemos todo el tiempo del mundo. Donc, moi, ce qui m'a le plus touché quand je suis arrivé ici, c'est clairement de se rapprocher avec la lenteur du temps, de se rapprocher d'une paix intérieure croissante et de quelque chose chaque jour plus confortable pour moi, ou chaque jour, ou chaque semaine, ou avec la lenteur du temps de me sentir toujours mieux. Et ça c'est quelque chose que merci la vie, ou merci le hasard, ou merci d'avoir choisi de vivre comme ça, ou merci je sais pas quoi, mais merci en tout cas. Voilà. Cuando tienes tiempo puedes pintar. Yo pensaba que el que pintaba tenía que ser pintor, que nacía como con una estrella así en la cabeza y que, pues eso, tenías que ser pintor para pintar, tenías que ser músico para tocar música, por ejemplo, ¿no? O ser un chef para cocinar, y cocinar bien. Y dices, no, pues es que todos podemos ser grandes chefs, todos podemos ser grandes músicos, grandes pintores, pero necesitamos el tiempo para, por ejemplo, coger una guitarra. O sea, yo los instrumentos los he tenido muy lejos de mi vida hasta hace poco. Y aquí, ahora, en un pueblo como este, pues me ha dado la oportunidad de experimentar con los instrumentos. Y ahora cualquier instrumento que veo, lo primero que hago es al revés, ir corriendo hacia él y empezar a tocarlo, aunque no tenga ni idea. Pero experimentar, experimentar y experimentar. Y es lo que tenemos que hacer, experimentar. Pero como nos cohíben por el miedo, ¿no? Pues mira, ese es otro miedo, ¿no? Todo, hasta tu vida, es un arte, y la manera en la que la vives. Aquí igual es más fácil, claro, es que en las ciudades es como que la gente que busca hacer arte tiene que buscar 1 hora a la semana o 2 horas a la semana. No le puedes poner un momento concreto, 1 hora, una fecha a algo que viene de inspiración divina o que sale del universo o de donde venga o del centro de la tierra, no sé. Igual en ese momento concreto, pues mis manos no están canalizando con las cuerdas de la guitarra. Aquí pues
fluye. A més, també és un lloc que es desenganya amb moltes coses, perquè moltes mentides de la societat en les que vivim doncs podem veure que són mentida. Estamos muy desinformados de cómo está el sistema hoy por hoy, ¿no? Y de cómo es el mundo hoy por hoy real, ¿no? Nos ponen como una pantalla y esa pantalla nos quita la vista real, ¿no? En el momento en que estás allí, pues la comodidad, tu trabajo, tu dinerito, todo funciona. Y eso es lo que te engancha al final, que estás pagando y no sé, el miedo. Al final se le llama miedo, ¿no? Eso es lo que te tira hacia a no descubrir. Creo que somos una especie de maquinitas que sí que sentimos, pero acallamos esos sentimientos. Y cuando en un momento dado nos viene un momento así de tristeza y de bajón, pues lo acallamos y decimos, ¿qué coño? Pues eso es lo que hay. Estoy hasta los cojones de trabajar en el mismo sitio con un sueldo de mierda y no sé qué, no sé cuánto, pero es lo que hay. Y encima, ahora con el tema de la crisis, encima por lo menos tengo trabajo. Principal estaba en mi cabeza. Si tú vas a salir de lo establecido, no estás haciendo lo correcto. Incluso te puedes llegar a pensar que estás loco, que no es así, las cosas no son así, porque tus padres no lo han hecho así, ni tus amigos lo están haciendo así, ni tus primos lo están haciendo así, ni nadie lo está haciendo así. Entonces dices, madre mía, ¿será que yo estoy mal de la cabeza o qué pasa? Ver que yo no era feliz. Esto es lo principal, ¿no? Cuando no sé. ¿No lo sientes? Ahí. No sé, como un estado de fuera de sitio. Después de haber viajado, claro, también al haber viajado lo ves más, ¿no? Cuando vuelves al sitio después de haber viajado, que guau, es como otra vez, ¿no? Porque viajando todos son estímulos, la percepción del tiempo cambia, la percepción del amor cambia. Yo, por ejemplo, pensaba que solo podía tener una familia, que era allí en Barcelona, en Molins de Rei, ¿sabes? Con mis amigos de toda la vida, que los quiero muchísimo, ¿no? Y eso me creaba también una especie de apego, ¿no? Muy fuerte, pero luego con el tiempo te das cuenta de que hay familia en todo el planeta, que allá donde vas hay gente maravillosa y que quieres muchísimo, ¿no? El problema es la televisión también muchas veces, ¿no? Nos intentan decir muchas cosas, ¿no? Y claro, tú aprendes de esa televisión. Pues quitar la televisión es lo que yo haría, ¿no? Intentar aprender en vez de la televisión de las personas. Es como los informativos, ¿no? Lo único que te sacan es lo malo que está pasando en estos países. Porque, por ejemplo, yo cuando decía que me iba a Sudamérica, todo el mundo me decía que era como una especie de suicidio. Y que tenía un trabajo, y que tenía unos estudios, y que, bueno, y que mi vida era supuestamente maravillosa. ¿Para qué diantres me iba yo a viajar a Sudamérica? Porque si allí todo era pobreza. A mí la gente me decía, allí todos son pobres. Me decían, como diciendo, ahí hay pobres, no hay alegría, solo hay sufrimiento. Y mi experiencia al llegar allí era como, madre mía, o sea, aquí hay mucho menos dinero, pero la gente es feliz. La gente, mientras más pobre, más generosa, más abierta, más confiada, menos miedos tienen.
Es que aquí también pasa. Yo durante un tiempo trabajaba en la Telepizza y repartía con la moto. Y era increíble comprobar como cuando ibas a una casa grande, grandota que te cagas, de una mansión, te daban o una mierda de propina o no te daban. Y cuando ibas a una clase media así de un edificio de, pues eso, gente así más bien humilde, mileuristas, por decirte algo, pues te daban propinas siempre e incluso algunos buenas propinas. Con el dinero de cuando vendí el coche, pues nos compramos un burrito pequeño platero y nos pusimos a caminar y a descubrir y a la libertad plena, ¿no? Que era lo que quería, y ahí sentí pues que no iba a trabajar nunca más de esa manera así, ¿no? Esclava. Sí a trabajar porque es necesario, pero de otra manera. Y bueno, ya llevo 1 año y medio y no lo cambio, no lo cambio por nada. He hecho en falta alguna de las cosas de la ciudad de vez en cuando, sí. El interactuar con, yo qué sé, ¿no? Con más gente, ¿no? Porque muchas veces estamos metidos en círculos de pocas personas, ¿no? Y 24 horas con ellas, ¿no? Y en verdad, pues, es positivo porque también te da un aprendizaje de ti mismo, pero también es negativo, ¿no? Porque no puedes llegar a interactuar con otra gente, ¿no? Yo el único inconveniente es que cuando no tienes un vehículo estás aprisionado, ¿no? Aquí en un momento determinado te pasa algo muy grave y aquí no tenemos los medios para solucionarlo. Claro que tienes que coger un coche o mira, una mala se llama a emergencias y viene un helicóptero. Yo no sé lo que pasaría porque nunca ha llegado a pasar ese caso, sino que bueno, pues se coge el coche y te bajas al pueblo más cercano o a la ciudad. Y me gustan mucho las plantas medicinales, me gusta mucho la medicina alternativa y yo creo que igual es por eso, porque como veo que me puede causar el mayor problema todo ese tema, pues me gustaría formarme para evitarlo. El que sí que passa és que cada persona té el seu procés i hi ha gent ara mateix doncs, que li costaria més adaptar-se o menys. Jo, per exemple, m'he adaptat molt ràpid. O sigui, he vingut aquí i ha sigut ja com casa meva. A més, portava ja molt de temps intentant arribar a això. Sobre todo eso, haciendo un clic de necesito lo que la naturaleza es capaz de darme. Yo he hablado con varias personas, gente mayor, ¿no? Gente de 70, 80, 90 años, me dicen, yo es que he perdido el tiempo en mi vida, ¿no? He perdido el tiempo porque realmente lo que quería hacer no lo he hecho. Sí, he trabajado toda mi vida, he tenido un pedazo de coche, un pedazo de casa, pero realmente me siento vacío, ¿no? Y se arrepienten en el último momento de su vida, ¿no? Entonces, es simplemente lanzarse y pues el universo y la madre tierra te acogen en su seno como hijo que eres de ellos. Replantearse, ¿no? ¿Qué es lo que te hace falta? O si realmente son necesarias tantas cosas como las que estábamos acostumbrados. Nos han criado en un sistema consumista, ¿no? De consumir, 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 y te das cuenta que quizá no hace falta consumir tanto, ¿no? Eso te da una libertad que desde joven pues me habían explicado que era otra cosa. Me habían explicado que la libertad era pues, comprarse un coche, por ejemplo. Y además el anuncio del coche sale. Siéntete libre, Opel Tigra. Puedes consumir otro tipo de cosas, ¿no? Puedes consumir un paseo, o puedes consumir, no sé, sentarte un rato, echarte debajo la hierba o un baño en el río, ¿no? Son cosas que también te llenan, te alimentan el espíritu. Hacer música, aunque no lo hagas tan bien o lo que sea, pues qué más da, ¿no? Te expresas ahí tu ser cómo se siente.
Mohamed. Toma. Con el poder de Chacal.